Ahora sí. Ah, genial. Bueno, los materiales que yo les pasé son los siguientes. Uno es un texto, esta parte de un libro de Walter Cohen y Vera Waskman sobre filosofía con niños, donde dan los autores toda una fundamentación teórica acerca de este posicionamiento, acerca de este, digamos, modo de filosofar. Y después les subí el material de digamos, dos relatos. El primero de ellos es de una novela filosófica que se llama Filomeno y Sofía, y el segundo de ellos es un cuento muy bonito que se llama Irulana y el Ogronte. Esos son más bien materiales prácticos, podríamos decir, mientras que el texto de Cohen y Waskman da una fundamentación un poco más precisa en torno a este tipo de pensamiento, este tipo de enfoque del pensamiento, del cual me gustaría comenzar a hablar. ¿Alguna vez escucharon hablar del programa de filosofía con niños? No. ¿Nunca? No, profe. Bueno, siempre hay una primera vez para todo. El programa se inicia en la década de los 60, década de los 70 en Estados Unidos, de la mano de un filósofo, un profesor de filosofía estadounidense, que es de apellido Lippmann. Voy a poner aquí, porque por ahí les puede llegar a interesar, lo voy a poner en el chat, el nombre de este buen señor, Lippmann. Ahí está. Que empiece a indagar en un tópico que es filosofar con la juventud, con los sectores, con los más chicos, digamos, con los niños. Lippmann no lo llama filosofía con niños, y esto es algo importante para diferenciar, sino que refiere a filosofía para niños. Entonces, podríamos señalar que es un enfoque, y vamos a ver bien por qué en un rato, es un enfoque bastante distinto en sus conclusiones, digamos, en sus direccionamientos. No es lo mismo realizar una acción para otro que realizar una acción con los otros. Y hay toda una discusión que no nos vamos a meter porque no vale la pena, está muy fuera de nuestro tópico de análisis y tampoco es algo que yo conozca de un modo muy profundo, entre los que dicen que lo que se hace es filosofía para niños y los que dicen que se hace filosofía con niños. Nosotros vamos a asumir el posicionamiento del con los otros antes del para los otros. Me parece que es un poquito más interesante. Volviendo un poco a la cuestión. El texto de Waskman y de Cohen hacen, digamos, una reconstrucción inicialmente de lo que sería este pensamiento a partir de un repensar las infancias. Es necesario para realizar esta práctica del filosofar con los otros, repensar el concepto que tenemos de infancia. Imagino que ustedes a lo largo de la carrera han visto bueno, cómo se concebían a las infancias, por ejemplo, en la edad moderna, en la modernidad. ¿Tienen alguna idea sobre ese tópico? Así a grandes rasgos. ¿Cómo se concebían a las infancias antes? ¿No eran sujetos de derecho? Hoy en día se las concibe como tales, pero Antes en su momento no. Antes eran vistos como pequeños adultos, no eran vistos como Muy niños. bien. El concepto de infancia es más
de estos tiempos. O sea, eran como niños, no eran vistos como niños, sino como adultos en cuerpos pequeños. Muy bien. Y yo voy a ir un poquito más allá de lo que vos estás planteando. Es muy correcto, tu nombre es... Débora. Lo que dice Débora es muy atinado. Se los concebía como adultos en miniatura, como pequeños adultos, y se los trataba como tales a los niños. Pero lo cierto es que hay algo que es un poco más profundo, que tiene que ver con la concepción de la minoridad en la edad moderna. El niño es un menor, no solamente porque es chiquitito, sino porque no es capaz de hacer. Al niño se lo concibió históricamente por aquello que él no es. Es un adulto en miniatura, lo cual implica que no ha llegado a ser un adulto. Pero el mundo adulto determinó al niño negativamente, como lo que el adulto no es. El adulto es libre, el adulto es autónomo, el adulto es sostén de familia, sostén económico. El adulto sabe. Y frente a eso, el niño no es libre, el niño no es capaz de ser sostén económico, obviamente, salvo en alguna época muy pasada, donde el trabajo infantil era legal, digamos, lo cual era una aberración, pero si nos vamos un poquito más acá en el tiempo, el niño no tiene que trabajar, el niño no es libre, el niño no es autónomo, el niño no sabe, y por eso necesita constantemente de la guía del otro. El adulto lo que hace es determinar al infante, determinar al niño como aquello que él no es. Y esto lo que hace, en definitiva, es privar al niño de su propia voz. Si es que al niño se lo determinó permanentemente desde afuera por los rasgos del adulto, por aquello que el niño no es, necesariamente el niño no va a tener voz. Porque para tener voz uno tiene que ser libre, para tener voz uno tiene que tener autonomía, y todo lo que un poco se ha visto también del lado de la pedagogía freiriana. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Bien, profe. Perfecto. Cualquier consulta me paran, ¿sí? La cuestión aquí es que si es que estamos concibiendo a las infancias, a los niños de esta manera, como aquello que ellos no son, como un reflejo negativo del adulto, por la ausencia más que por la presencia, lo que hacemos es generar prácticas pedagógicas, prácticas educativas que tiendan a privar de autonomía a los futuros adultos. Se le enseña al niño a ser adulto a través de qué? A través de una práctica que está en sus conceptos privada de todo ingreso a la edad adulta. Estamos enseñando a ser autónomos en base a la falta de autonomía, en base a una guía, simplemente. Entonces, hay una serie de problemas aquí. Y también hay una serie de problemas en la medida en que el pensamiento filosófico es un pensamiento que se tiene que realizar siempre con libertad. Esto me imagino que lo habrán visto en algún momento de su carrera, viendo filosofía. El pensamiento filosófico necesariamente implica tiempo libre, implica ocio, implica espontaneidad, implica una serie de cuestiones que son fundamentales en ese sentido. Y nos podemos preguntar también, ¿quién, sino los niños, en este mundo o en este modo de producción capitalista, gozan de tiempo libre, gozan de espontaneidad,
gozan de tiempo para el ocio. Y entonces Lippmann empieza a teorizar, bueno, cómo podemos desarrollar un pensamiento filosófico para los niños. Cómo podemos enseñar filosofía y enseñar a filosofar para los niños. Y empieza a realizar toda su recorrido teórico a partir de ello. Yo lo que hice fue preparar un PowerPoint que se los voy a... está subido dentro del campus, pero voy a compartir la pantalla ahora, así lo podemos ir indagando entre todos. ¿Les parece? Sí, sí. Buenísimo. Si me aguardan un segundito. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno. A ver. Programa de filosofía con niños y niñas. ¿Todos lo pueden ver? Sí, profe. Buenísimo, chicos. Lo que generalmente se postula, esto ya yendo a un punto de vista más práctico, es una actividad previa al trabajo textual. ¿Esto por qué motivo? Generalmente uno no puede hacer una indagación filosófica sin previamente acondicionar el espacio para que uno se sienta cómodo al decir lo que piensa. Esto nos pasa a nosotros en el mundo adulto y también le pasa a los niños. Cuando uno no se siente cómodo, cuando uno no se siente seguro en un espacio, generalmente calla, ¿no es así? Uno tiende a medir al otro, uno tiende a pensar que puede llegar a decir algo que es una pavada y pasar vergüenza. Y estas instancias pueden resultar complicadas para el desarrollo de un pensar o de un hablar sincero, un comunicar sincero por parte de cualquiera que esté en el aula. ¿Qué les parece esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Sí, es verdad. Buenísimo. Entonces, se tiene que siempre realizar una actividad previa, una actividad que haga que los otros entren en confianza. Y esta clase de actividad, por lo general implica un acondicionamiento del espacio, que sería, bueno, cómo hacemos más habitable el aula, cómo hacemos que todos nos sintamos parte del aula. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo harían para hacer que el espacio del aula sea un espacio amigable y habitable por todos? ¿Qué harían ustedes? ¿Sería condicionarla según el tema o no? ¿Cómo? A ver, explícate un poquito. Como por ejemplo, si voy a ver algo sobre, no sé, el espacio, no sé, pongo planetitas, pongo estrellas, pongo alguna frase o algo que me dirija a que los chicos piensen en el espacio, por ejemplo. Claro, está muy bueno eso. También sugiero yo acondicionar el aula junto con los chicos, ¿no? Junto con los chicos y las chicas. Por ejemplo, una práctica que se me ocurre es que los niños y las niñas traigan no sé, fotos de su familia,
y hagan una suerte de mural en una de las paredes del aula, ¿no? Con las fotos de todos, o que escriban sus nombres en un afiche y pegar el afiche. O sea, algo que haga que el aula no sea un lugar extraño y eventualmente un lugar hostil en base a ser extraño. La ubicación de los Esa es chicos una también puede ser, profe. También, ¿cómo los ubicarían a los chicos si es que lo que queremos es que todos compartan y todos piensen y todos hablen? Y podría ser en círculo, donde nos veamos todos. Ellos por ahí se sienten más cómodos sentados en el piso a veces. Claro, muy bien. Esa es una posibilidad. Hacer que los chicos se sienten en el piso, en una ronda, estemos todos sentados, todos nos escuchamos. También hacer eventualmente algún juego previo, en el sentido de, por ejemplo, pasarse una pelota y contar algo. Estas son todas prácticas que se utilizan previa a lo que sería el trabajo textual, y lo que hacen es generar confianza en el otro. Porque una actividad que tenga que ver con filosofía siempre implica superar la barrera del miedo. Uno tiene miedo de expresarse siempre, de que los otros se rían de uno, más todavía en el mundo de los niños, digamos, porque los niños son crueles también. Entonces, todas estas actividades lo que hacen es generar un clima hospitalario en el aula, que es necesario para el desarrollo de la indagación filosófica. Una cuestión que cabe aclarar es que ninguno de nosotros puede realizar una actividad de estas características, como las que vamos a ver a continuación, sin este trabajo previo. Y es un trabajo que no se da de la noche a la mañana, porque construir confianza es un trabajito de hormiga, un poco. Uno no puede esperar realizar una práctica de filosofía con niños de la noche a la mañana. Pueden pasar semanas o incluso meses hasta poder realizar un trabajo de estas características, por esta cuestión de la construcción de la confianza, la construcción del aula como un espacio de comunicación fluido y horizontal. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Lo que sigue es la presentación o lectura del texto, donde lo que hacemos es, después de realizar toda la cuestión previa, la aclimatación, la generación de un espacio cálido y hospitalario para con los otros, es comenzar la lectura. La lectura en ronda, entre todos, en voz alta, donde empezaremos a indagar, bueno, qué es los tópicos de la clase, cuáles son los tópicos de la clase. Y en ese sentido, yo les traje, por ello, la lectura de dos relatos. El episodio 2, que se encuentra en la novela filosófica Filomeno y Sofía, de Gustavo Santiago, y Irulana y el Ogronte, que es un cuento maravilloso, y los invito a que, bueno, leamos alguno de los dos. ¿Cuál quieren leer? La de Filomeno y Sofía era. Sí, me parece que está mejor. Bueno, perfecto. Vamos con Filomeno y Sofía. Si me aguardan un segundito. Ahí está. Bueno. Unas cuestiones así introductorias de Filomeno y Sofía. El autor es un argentino, Gustavo Santiago, un tipo muy lúcido,
muy creativo también, y ha escrito varias novelas filosóficas para trabajar con los chiquitos, digamos. Filomeno y Sofía cuenta la historia de dos amiguitos, que son Filomeno, un nene que hace muchas preguntas, y Sofía, una niña que cuenta muchas historias. Y la situación previa a la lectura de este pasaje de esta novela nos lleva a que la maestra de ellos los escucha contando historias y haciendo preguntas y decide trasladar esa situación al aula con el resto de sus alumnitos. Y así comienza el cuento cuando Clara, una niña, nos cuenta, digamos, sobre unas hormiguitas negras. Yo quiero, me interesa que recapitulemos cuando descubran, si es que lo hacen, de qué autor está hablando, por qué es que piensan que habla de un autor, si es que lo vieron a esto o no lo vieron, me comenten un poco. ¿Quieren que pase a leer? Sí, profe. Perfecto. Bueno, nos dice: mi cuento es sobre hormigas negras, sobre 3 hormiguitas negras que vivían en el mismo hormiguero desde que habían nacido. ¿Eran hermanas? No sé, pero me parece que sí, porque en el dibujo que había en el libro eran igualitas las 3. ¿Y eso qué tiene que ver? Todas las hormigas son iguales. Y, bueno, capaz que todas las hormigas son hermanas. ¿Puede ser, señor? Si quieren, mañana les traigo unos libros donde se habla de la vida de las hormigas. Pero, ¿por qué mejor no seguimos escuchando el cuento de Clara? Bueno, como las 3 hormiguitas vivían ahí desde que habían nacido y nunca habían salido afuera del hormiguero, creían que el mundo entero era el hormiguero. Y nunca habían visto el sol, ni otros animales, ni plantas. Me parece que plantas sí, porque había otras hormiguitas que llevaban hojas al hormiguero para que comieran todas, pero ellas pensaban que las plantas las fabricaban ahí, en el hormiguero. ¿Y nunca salieron del hormiguero? Bueno, esa es la historia. Jantipa salió. ¿Jantipa? ¿Quién era Jantipa? Ah, me olvidé de decir los nombres de las hormiguitas. Se llamaban Jantipa, Anita y Melita. Un día Jantipa estaba aburrida y empezó a caminar por el hormiguero. Y cuanto más caminaba, más se aburría. Pero ella pensaba que, si caminaba mucho, se le iba a pasar el aburrimiento. Así que no paraba de caminar. Y tanto caminó que, cuando ya llevaba como 5 o 20 horas caminando, dobló en una esquina del hormiguero y quedó como ciega, porque entró en un pasillo tan, pero tan iluminado, que no podía abrir los ojos. Pero no veía porque estaba ciega o porque cerraba los ojos. Es lo mismo. ¿No viste que los ciegos siempre tienen los ojos cerrados? Eso no es cierto. Los ciegos no ven porque usan anteojos negros que les tapan los ojos. ¿Y a vos te parece que cuando se sacan los anteojos ven de nuevo? No, pero los anteojos no se los sacan nunca. Bueno, ¿me van a dejar contar o no? Tenés razón, Clara. Hagamos silencio, así Clara puede seguir. Bueno, la hormiguita Jantipa estaba medio ciega, pero enseguida se fue curando porque se acostumbró a la luz. Cuando se sintió bien, siguió caminando por el pasillo iluminado hasta un lugar en el que el camino iba bien derechito para arriba. ¿Cómo para arriba? Y sí, para arriba. ¿No viste que las hormigas caminan para arriba y no se caen? Bueno, en el hormiguero había una parte que iba para arriba. La hormiguita Jantipa subió y subió hasta que al final se cayó. No, no se cayó. ¿No te dije que las hormigas no se caen? ¿Y entonces qué pasó? Pasó que, por primera vez en toda su vida, salió afuera. ¡Guau! ¿Y pudo ver el sol? Sí, claro que pudo. ¿Y las plantas? Sí, las plantas también. ¿Y las estrellas? No, las estrellas no, porque era de día. Bueno, pero después se hizo de noche, dijo Juan. Sí,
Pero Jantipa no se quedó afuera hasta la noche. Anduvo un ratito dando vueltas por el jardín, porque el hormiguero estaba en un jardín hermoso. Miró las flores, tomó agua de un charquito y después se trepó a un árbol para poder ver más lejos. No podía creer lo que veía. Había animales que volaban y había otros que eran tan grandes como el hormiguero entero. Esto lo pensó cuando vio al perro de la casa. ¿Nunca había visto un perro? ¿No escuchaste que no había salido nunca del hormiguero? ¿Dónde viste un perro adentro de un hormiguero? Pero lo que más la asombró fue ver a animales que volaban. Ella nunca había visto volar a nadie y de repente se encontraba con pájaros, abejas y moscas que volaban de aquí para allá. Tengo que contarles a Anita y Melita todo lo que hay afuera del hormiguero para que se pongan tan contentas como yo, pensó Jantipa, y bajó corriendo del hormiguero y se metió del árbol y se metió en el hormiguero. Pero cuando entró en el hormiguero le volvió a pasar lo mismo que antes de salir. ¿Se aburrió de nuevo? No, se quedó como ciega porque afuera había mucha luz y adentro casi nada. Pero, medio ciega y todo, Jantipa siguió bajando para llegar pronto a donde estaban Anita y Melita, para darles la buena noticia de que el mundo era mucho más grande de lo que ellas creían. En eso iba pensando cuando escuchó una voz que le decía: Jantipa, ¿a dónde vas tan apurada? ¿Y dónde estabas? Te estamos buscando desde hace horas. ¿Son ustedes?, preguntó Jantipa, que todavía no podía ver muy bien. ¿Son Anita y Melita? Y claro, ¿quiénes vamos a ser? ¿Te sentís bien? Sí, me siento muy bien, pero no veo mucho porque estuve afuera y afuera hay mucha más luz que acá. ¿Dónde estuviste?, preguntaron sorprendidas Anita y Melita. Afuera, en un lugar donde hay hojas gigantes. ¿Afuera de dónde?, preguntaron con desconfianza. Afuera del hormiguero, en un lugar donde hay animales que vuelan. Jantipa, ¿te sentís bien? Claro que me siento bien. Y hasta hay animales que son más grandes que todo el hormiguero y... ¿Vos te crees que somos tontas?, le dijeron Anita y Melita. Jantipa se quedó en silencio. Todavía no podía ver muy bien, pero le parecía que Anita y Melita no estaban muy contentas con la noticia. ¿Y por qué no estaban contentas? Seguro que creían que estaba loca, porque hablaba de cosas que ellas no entendían. Shh, quiero seguir escuchando. Todo eso que estás diciendo es mentira, le dijo Anita a Jantipa. ¿Cómo que mentira? Yo lo vi con mis propios ojos, dijo Jantipa. ¿No nos decías recién que tenías un problema en la vista?, dijo Melita. Seguro que te lo imaginaste todo. Eso, dijo Anita, o te estás burlando de nosotras, porque sabemos nosotras bien que el hormiguero es todo el mundo, que afuera no hay nada, y que los animales no vuelan, y que no puede haber un animal ni nada, dijo Melita gritando, que sea más grande que el hormiguero, ¿entendiste? Sí, creo que entendí, dijo Jantipa, con la voz bien bajita, como si estuviera triste o asustada. Clara hizo silencio, todos siguieron calladitos, esperando que continuaran. ¿Y qué? ¿Cómo sigue? Ah, terminó así, dijo la señorita, un poco sorprendida. Bueno, un aplauso para Clara, que estuvo muy bien. ¿Escucharon alguna vez de este relato? De ese relato no. ¿O les suena a algún lado? Yo escuché en primer alegoría. año, creo que vimos uno parecido, de una cueva, algo de un... La caverna. No me acuerdo cómo se llamaba. Una alegoría de la Una caverna. cierta alegoría de... Esa, Muy bien. La alegoría de las cavernas de Platón. Ajá, Claro, exacto. es una reversión, digamos, de la alegoría de la caverna. Lo que nos plantea aquí esta conversación sobre hormigas es una reconstrucción del relato de la alegoría de la caverna. ¿Se acuerdan cómo era eso? Si no recuerdo mal, estaban dentro de una cueva unas personas mirando siempre hacia un mismo lugar y no los dejaban, o sea, y le decían que si salían se iban a morir o algo así. No recuerdo muy bien, pero que afuera no había nada, que todo lo que estaba ahí adentro era
era el mundo, su vida estaba ahí adentro. Las sombras Sí. o algo así. La sombra de Perdón, profe. Ellos Sí, veían sí. la representación de lo que se proyectaba el fuego contra la pared, creo que era. Exactamente, Ujú, sí. muy bien. Justamente, veían una representación como sombras chinescas, digamos, a partir de un fuego, digamos. Y pensaban que eran monstruos y estaban todos aterrados. Y uno de los prisioneros que se encontraba en la caverna escapa. ¿Y qué es lo que ve? Claro, se da cuenta que sale al exterior, ve el sol, ve el agua y ve su reflejo en el agua. Claro, O sea, el reflejo de su cara en el agua y todo lo que se refleja a su alrededor a través del agua. claro. Y ve el mundo entero. Bueno, Empieza a subir por un monte y ve el mundo, ve el paisaje y se queda asombrado porque descubrió que más allá de la caverna había un mundo desconocido y que todo lo que él creía cierto hasta ese momento, o todo lo que acontecía al interior de la caverna, era falso. Y después vuelve a la caverna y lo tratan como un loco, digamos. Y así un poco termina la alegoría de la caverna, semejante a la hormiguita Jantipa, digamos. Hormiguero, que es todo el mundo. El hormiguero representa la caverna y el patio Claro. representa el mundo Exacto. O sea, en esta transposición, digamos. ¿Qué les parece el relato? está bueno, es una forma de adaptar una versión a lo que son los niños, ¿no? Una transposición, ¿Ustedes como usted creen que dijo. podrían trabajar, por ejemplo, a Platón a partir de este relato? Sí, Qué sí. tema, ¿no? Sí, ¿cómo, profe? obviamente que se puede trabajar a Platón. Podría. Sí, que ustedes creen que podrían trabajar a Platón a partir de un relato como este. Pero eso ya es más para secundaria, no para primaria, creo. Pero este Claro, Claro, relato pero lo se pueden podría trabajar, sí, con... con un texto como este, como el de las hormiguitas. A eso Pero voy. los chicos en sextos ven mito y se acercan más a, capaz que ahí se puede trabajar más con otra comprensión ya. Pero este cuento, Pero con textos ¿no? Este así relato de las se hormiguitas, puede trabajar en grados más chicos también. claro, como Es una, en esta transposición, con es esta una reversión, adaptación. con esta adaptación se podría trabajar Platón en primer grado, inclusive. Claro. O sea, es un buen material. Yo les sugiero que eventualmente estos materiales los tengan en cuenta, los guarden, porque pueden trabajar a Platón a partir de este relato de las hormigas. Para mí está buenísimo, digamos, en ese sentido. Entonces, se hace lo que se hizo a continuación, se presenta o se lee el texto y posteriormente a ello se problematiza el texto, que un poco lo venimos haciendo. ¿Cómo problematizarían el texto ustedes inicialmente? Leen el texto con los chicos, ¿qué harían después? Y se empieza a indagar sobre lo que se escuchó, qué fue lo que entendieron, por ejemplo. Yo creo que inicialmente yo preguntaría, bueno, si es que me pueden contar qué leímos.
inicialmente una reconstrucción del argumento, digamos, una reconstrucción del relato. Que había Claro, 3 hormigas, como- cómo se llamaban. Sí. O también se puede hacer ir haciendo una lectura y ir como- cortando y explicando. No, no es recomendable para hacer una indagación en este sentido. O sea, hacer una lectura de corrida porque y lo que después... más importa no es tanto... Sí. Claro. Importa hacer una primera lectura de corrido, digamos, para después ir reconstruyendo un poco. Porque el rol aquí del docente es un rol más de acompañante. Sí. Lo que importa es qué es lo que los chicos están formulando, qué es lo que están ideando. Si es que yo interrumpiera el proceso de lectura para explicar qué hacían las hormiguitas, y apelo a la teoría de las ideas de Platón, y se pierde en verdad ahí la potencia del pensamiento de los niños. ¿Se entiende? Bueno, problematizar el texto, ¿no? Partir, bueno, de qué hablamos, qué fue lo que hemos visto. Que reconstruyan el relato en una primera instancia. Y luego hacerles preguntas, empezar a realizar preguntas a estos niños y niñas. Y estas preguntas, ¿qué se les ocurre que podrían ser? ¿Alguna pregunta? A partir de la lectura de este texto. ¿Qué podrían preguntar ustedes? ¿O qué les llama la atención para preguntarse inicialmente? Una pregunta que me parece que podría hacerles es, ¿qué les parece si ustedes creen que las hormiguitas piensan que no existe otro, que el único mundo que ven es el hormiguero? Como por ejemplo que si ellos creen que para las hormigas el único mundo que conocen y es el único que existe es el hormiguero. Y ahí estoy haciendo se me hace como que haría una pregunta que les permita a ellos pensar más allá del simple hormiguero que ya conocen. Claro, pero... ¿O por qué se cree que las hormigas piensan que solo existe